vino a jugar a la religión. Dios no vino a meter a nadie en una iglesia. Dios no vino a hacer mucho de lo que nosotros hacemos. Él no vino a hacer eso. Porque Él dice que Él vino a trabajar con nuestra vida porque no teníamos vida, vino a darnos vida y vino a hacer que esa vida tuviera propósito. Y el propósito produce abundancia, y la abundancia en el sentido de la abundancia es la comprensión, es la paz, es la interiorización, es sentirte útil, es sentirte parte de eso. Amén. Hay un texto que lo estoy buscando casualmente en este momento que dice que quien niegue al Señor en esta generación adúltera y mala, el Señor lo negará. Quien se avergüence de las palabras del Señor en esta generación, el Señor lo va a negar. Y eso es muy delicado. Eso es muy delicado porque lógicamente pues no podemos garantizar cómo está nuestro corazón. Simplemente Dios sabe cómo está y Él sabe que de alguna forma todos tenemos diferentes formas de ver el mismo problema, en algún caso de tener otra forma de abordarlo. Entonces vean, esta mañana yo quiero compartir algo muy breve con usted que viene hablando dentro del marco de la providencia. Esta es la cuarta semana que hablamos sobre la providencia y es la cuarta semana en que tratamos de entender que dentro de toda la providencia de Dios, Dios ha provisto la salvación. El Señor prometió prometió en el libro de Génesis que se iba a proveer de la salvación. El Señor traería el cordero y Él iba a proveer la salvación. Y eso fue una figura de Cristo. Entonces, una de las cosas que son muy importantes y que tenemos que darle prioridad en esta mañana, tiene que ver con el hecho de que es una salvación, que la salvación no es lo que la gente siempre se ha imaginado, que la salvación no es, hermanos, ese momento en que simplemente levanto la mano y paso adelante, y simplemente pues digo, hey, está bien, yo me hago evangélico, yo o lo que fuera. Tenemos que tener claro que cuando estamos hablando de la salvación, estamos hablando de algo que Dios entiende por salvación. Y lo que importa es lo que Dios entiende, no lo que a nosotros nos parece. Lo que importa es lo que verdaderamente Dios quiere que usted y yo sepamos y no lo que nosotros queremos saber que nos conviene. Yo entiendo, hermanos, que tenemos que hacerle frente al día a día, todos, de una u otra manera. Yo sé que sí. Yo sé que amor sin hambre no dura. Eso funciona para todo. Eso es muy cierto. Y de verdad que tenemos que agradecerle a Dios que nos cuide todos los días. Y su cuidado no es solamente que nos libre del COVID, sino también su cuidado tiene que ver con el hecho de que nos alimente todos los días de una u otra manera. Pero dentro del análisis que venimos haciendo sobre lo que es la salvación y entender la provisión del Señor, tenemos que entender que en función de toda esta realidad que Dios ha montado, que Dios ha armado, donde Él tiene injerencia en lo bueno y en lo malo, Él ha provisto un Salvador. Y ha provisto un Salvador, y la necesidad del Salvador, si se necesita un Salvador, es porque algo está mal. Y el peor error que usted y yo hemos cometido es creer que esa salvación es una vida estable, próspera, significativa, bonita, linda aquí, lo cual definitivamente no es algo que Dios esté negando. Dios no quiere tener a la gente hincada en maíz y muerta de hambre, eso no es cierto. Pero tampoco esa es la prioridad y la esencia y la base de la prioridad. Tampoco es eso lo que Dios ha querido esencialmente poner y que la gente entienda con respecto al tema de la salvación. Entonces, una de las cosas que esta mañana vamos a tener claro y vamos a empezar a analizar juntos es qué es lo que Dios espera de la salvación. Dios espera lo que dice la segunda parte del versículo de Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida.
Jesús vino, no, te dice, yo me he acercado, yo vine, el que vine fui yo. Yo he venido para que tengan vida. O sea, esencialmente lo que vamos a obtener de Dios al haber venido, vida, ¿dónde? Aquí. Ahí no dice, yo he venido para llevarnos para el cielo. Ahí también lo dice, pero esencialmente dice que no tenemos vida hasta que Él no venga. No tenemos vida hasta que no reconozcamos que Él viniendo, vino a algo que yo debo de aceptar y entregar en mi vida. Y dice que esa vida tiene una característica, que eso es vida abundante. Cuando Dios habla de la vida en abundancia, no se está hablando cantidad, sino está hablando a propósito. Nada le da más a usted sentido, nada le da a usted más sentido de la vida cuando usted entiende por qué razón usted está pasando y viviendo las cosas que usted está viviendo. Y usted encuentra sentido, propósito, usted encuentra razón, usted encuentra motivo por la cual usted está experimentando y viviendo las cosas que está pasando. Entonces, es muy importante que usted vea que la palabra dice que el Señor Dios mismo vino. Él se acercó. Que ese acercamiento vino a hacer algo con los que estamos aquí muertos, con todos los muertos. Vino a darnos vida. Pero no es solamente la vida de Dios en nosotros que nos vivifica, que nos habilita, que nos pone, sino también que esa vida es abundante. La vida abundante significa gozo, paz, alegría, significa disfrute, pero también significa dolor, tristeza, crisis, necesidad, pero en abundancia. Es que yo por eso me gusta a mí en otra iglesia, porque en otra iglesia le dicen a uno cosas más bonitas. Sí, es cierto, pero a mí no me gusta engañar a la gente. Y usted engaña a la gente cuando usted no le dice que la Biblia dice que vino para que tengamos abundancia de vida. Todo lo que vamos a vivir lo tenemos que vivir por abundancia, con abundancia y para abundancia. Y cuando Dios se refiere a abundancia, por abundancia, se refiere simple, sencilla y llanamente a una condición en donde nos está diciendo cada cosa que van a vivir tiene un fin y un propósito dentro del sentido de la providencia. Dentro del sentido de lo que Dios nos está dando a todos, nos está mostrando las cosas. Yo no estoy aquí para jugar a la religión. Yo no vine a jugar de católico ni de evangélico, ni enseñarles a que se porten bien. ¿Acaso que yo los metí a ustedes a ver guaro y a ser loco? ¿Acaso que yo los puse a ustedes a hacer, como me dijo una vez una cuña, Montero, me dice la cuña Montero, me dice, es que la marihuana la inventó Dios. La marihuana la inventó Dios. Como me dijo una muchacha gordita, una bien gordita, me dice, es que de ahí, si el cacao es un árbol, entonces el cacao es ensalada, el chocolate es ensalada. Sí, hermanos, Dios no vino a jugar a la religión, Dios no vino a meter a nadie en una iglesia, Dios no vino a hacer mucho de lo que nosotros hacemos. Él no vino a hacer eso, porque Él dice que Él vino a trabajar con nuestra vida porque no teníamos vida, vino a darnos vida y vino a hacer que esa vida tuviera propósito. Y el propósito produce abundancia, y la abundancia en el sentido de la abundancia es la comprensión, es la paz, es la interiorización, es sentirte útil, es sentirte parte de las cosas. Es triste cuando la gente trata de encontrar el propósito y la abundancia de las cosas. Óigame lo que le voy a decir y filtre bien lo que le voy a decir, creyendo que ayudando a otras personas él logra darle sentido y propósito a la gente. Es muy lindo, muy bueno, muy necesario, pero muchísima gente lo hace por acallar su propia conciencia, por no obedecer la palabra. Porque usted no puede darle pan a una persona sin garantizarse. Ahí me mandan todos los lunes o martes un hermano muy lindo de la Alajuela que repartieron 300, 200 desayunos.
800, no sé, camisetas. Y la pregunta, ¿y al día siguiente no desayunan? Y al día siguiente, yo no estoy en contra del asistencialismo, yo no estoy en contra de servir ese tipo de cosas, pero el Señor dijo que nosotros no podemos ser el Espíritu Santo. Y quien se encarga de convencer y sacar a la gente del hueco, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, notemos que cuando estamos hablando de la salvación tiene que producir en nosotros vida, y vida en abundancia, vida con propósito. Pero hay un problema: conocer a Dios, tener más información de Dios no es suficiente. Eso es la religión. La religión nos da un montón de información, qué bonito, y Dios, y que esto, y que hay que ser bueno. No sirve, dice la palabra, dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar al que no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿O cómo irán sin saber quién les predique? O léalo al revés si quiere. Al oír no hay quien predique, la gente no oye. La gente que no oye no cree. Véalo para atrás, voy para atrás. Y la gente que no cree, ¿a quién van a invocar? Romanos 10:14 es un texto que tienen que decirnos claramente y empezar a abrirnos los ojos, que las cosas, hermano, número uno, son un proceso, pero no es un proceso de bendiciones donde usted va viendo la mano de Dios y usted es un enano espiritual. En usted no hay ninguna formación bíblica, teológica de Dios. Ay, teológica, qué rara esa palabra. ¿O qué quiere? ¿Que le hable de psicología? Y le diga que el ser humano, y que la mente, y que la cabeza para allá y la cabeza para acá. Mejor le digo que los atributos de Dios son atributos que usted los tiene y que yo los tengo. ¿Qué le parece? O sea, no nos engañemos, hemos sido vagabundos con la Biblia, hermanos. Todos hemos sido vagabundos con la Biblia. Una lecturita. Para leer un poquito ahí. No, es que en vez de lecturita, es que hay que estudiar, hay que buscarle el asunto. Y es aquí donde tenemos que entender que de alguna forma la simple información de Dios no sirve. No es eso a lo que Dios nos quiere llevar, no es por ahí, ese no es el propósito de las cosas. ¿Cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán a aquel que no se les ha predicado? Es un proceso. Número 2, implica un tiempo en el cual yo tengo que entender que voy pasando por diferentes etapas donde empiezo por oír. Hermano, pero usted no quiere congregarse, usted no puede congregarse, está muy ocupado. Imagínense, si el partido hubiera sido a las 10, Tatica, Dios sabe que me gusta el fútbol. O sea, ¿cómo puedes invocar a aquel que no han creído? ¿Y qué hay que hacer para que crean? Para que crean, tienen que oírlo. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, noten que el mero conocimiento no sirve. Véalo, veamos esto otro. Pero ¿cómo usted me dice a mí eso si yo sí creo? Yo creo, yo sé, y vean, yo estoy ayudado en la iglesia, y yo le creo a Dios, yo creo en Dios. Hermanos, no, por favor, no nos engañemos. La palabra dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, sí lo creo, Dios es uno, Dios es mi Dios, yo es el Dios que me ayuda, mi Dios de los milagros, mi Dios que me sostiene, no me da COVID, gracias a Dios, mi Dios son así. Pues también los diablos, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, la mera y la simple información de Dios no tiene mayor resultado. Y yo quisiera que usted me permita esta mañana tratar de hacerle entender que para poder entender de la salvación, ya encontramos gente que simplemente tiene una muy buena información de Dios. Y ya sabe que María tuvo más hijos, sí.
Ya sabe también que va a haber una cosa que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Sí. El anticristo es Gorbachev, no me acuerdo cuál otro dijeron, y el otro, y el otro. Sí, 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 ahí dice la Biblia. Y ni lo ven visto, ni lo han visto. Sí. Vea. Vea. Tampoco sirve estar de acuerdo. Qué buen mensaje, qué bueno, es que eso es lo que necesitamos que nos digan exactamente. No sirve estar de acuerdo, no sirve. ¿Por qué? Porque ya había otro poco de gente que ya estuvo de acuerdo con Jesús en su momento y lo hicieron de una manera cara a cara con Jesús. Hablando de Nicodemo, capítulo 3, verso 2 del libro de Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo sabemos? Claro, el miembro del Sanedrín, que está hablando, los de Sanedrín estamos hablando, y en los cuchicheos, en la soda, cuando estamos tomando café, están diciendo: no, hombre, ese sí viene de Dios, ese sí viene de Dios. Este nuevo profeta judío que apareció ahora, que él no se ha declarado profeta, es la gente que lo tiene de profeta y de Mesías. Una de las cosas que tiene muy particular es que se sabe la Torá de memoria, el Antiguo Testamento casi todo de memoria, o todo creo que es. Y es muy respetado y muy jovencito. Entonces, hermanos, noten que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Le está diciendo: hay dos razones por las cuales Dios está con usted: por la forma en que usted enseña y los milagros que usted hace. Qué chiva. Pero ¿por qué fue de noche? Porque le daba color, le daba vergüenza que lo vieran, no le gustaba, se metía en un problema. ¿Por qué fue de noche, hermanos? Esa noche, esa realidad de noche, es porque Nicodemo no quería renunciar a lo que él era y lo que él sabía en su momento. La tradición dice que Nicodemo se salvó y se dedicó a predicar el evangelio. No se sabe, no hay ningún registro bíblico sobre eso. Pero yo quiero que usted me entienda que estoy usando el texto de Juan 3:2 para decirle a usted esta mañana que no es suficiente estar de acuerdo. Vea. Se lo voy a decir como se lo diría un pastor hace 40 años. Religión sin disciplina es perdición. Hoy yo le digo: vida sin la disciplina de Dios, ¿qué es lo que usted quiere tener? ¿Qué tiene usted? Está mal usted, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estamos hoy pensando aquí, de los que me están viendo y oyendo? Dígame, ¿cuántos están pensando que están mal con Dios? Dígame, ¿cuántos? Ninguno, ninguno, ni yo tampoco, hermanos. Fede, sí. Tenemos una consulta. Stephanie dice: Fede, ¿cómo fue lo de la perdición? Ahorita sigo, es que no quiero perder la idea de esto. Yo lamento que muchos de nosotros hayamos crecido en tradiciones y en cosas. Ayer hablaba con Angelita está muy delicada de la parte de los nervios, y Angelita me decía qué montón de cosas. Me dice: Fede, es que a mí no se me quitan estos nervios. Le digo: Angelita, es que yo te entiendo, yo sé que hay un asunto químico, orgánico en tu cuerpo que no te ayuda con el asunto de los nervios. ¿Quién es Angelita? Una hermana de la iglesia. Pero es que no nos enseñaron, hermanos, no nos enseñaban Biblia, nos enseñaron a brincar, a llorar, a sentir, no a creer en Dios, a reconocer a Dios y a ver a Dios en la palabra y a entender el corazón de Dios a través de su palabra.
Y eso nos está trayendo consecuencias. Tanto es así que la generación que sigue no tiene pastores, no hay. Y seguro yo tampoco lo sé, hermanos. Seguro yo no llego, pero ni a Monaguillo 1. Pero yo quisiera que usted me entienda esta mañana que de alguna forma no sirve estar de acuerdo. ¿Por qué no sirve? Porque dice la Biblia que un hombre que llegó y le dijo al Señor: Señor, usted viene de Dios, qué maneras, qué enseñanzas, qué milagros. Pero no funciona así. Ve este otro, ve este otro. Hechos 26-27. Pablo hablándole al rey Agripa. La mamá del rey Agripa era judía. Y el papá era gentil, por eso es que él terminó siendo rey. Algo así, no ando muy largo de la realidad, pero por ahí va la cosa. Entonces él tenía noción de las escrituras. Entonces noten donde le dice Pablo, le dice: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: y Pablo, por poco me persuades de hacerme cristiano. ¿Cómo voy yo a dejar? Lógicamente él está pensando: ¿cómo voy a dejar mi condición de rey para andar con ese montón de mugrientos, muertos de hambre, que andan ahí reunidos y cantando? Y pues, no me interesa. Claro, lógicamente no lo está viendo de esa forma. Estar de acuerdo y saber que es Dios tampoco garantiza que yo sea salvo, tampoco garantiza que esto funcione, tampoco garantiza que usted y yo estamos exactamente en el camino del Señor en las cosas. Y usted solo pensando en cómo Dios lo bendice, y cómo Dios lo ayuda y cómo Dios lo saca adelante, usted no sabe si ni siquiera si Dios lo quiere usted metido en eso. Hello. Mientras usted siga viendo a Dios en función de su necesidad y su beneficio y su plata, usted nunca va a ver a Dios en función de su propia vida y de lo monstruoso que usted es o lo monstruosa que usted es. Una persona me hablaba estos días y me decía: es que yo creo que yo soy muy tóxica. Le digo: sí, es cierto, sí, sos muy tóxica, sí. Y estás bien loca, sí, estás bien loca. Pero ya pasaste paso 1, Alcohólicos Anónimos, reconozca. Pero ya le empieza a analizar las cosas en función de la vida. Entonces, estamos hablando de la providencia en la salvación. Estamos hablando de que la persona salva no se puede quedar ni en conocimiento, ni en consentimiento. La persona salva no se puede quedar en cosas tan superficiales. La persona salva no se puede quedar simplemente en experiencias positivas, bonitas que están sucediendo en sus días. ¿Por qué? Porque está claro, y todos lo sabemos, que Jesús sanó mucha gente, que no toda la gente que Jesús sanó se salvó. Una pregunta: ¿de qué le sirve a usted un milagro hoy si se va a ir para el infierno o se va a perder? Pero no importa. Lo importante es la salud, no hablar mal de nadie, no deberle nada a nadie, y esa es su propia religión. Esa es la religión que usted se ha inventado. Hermanos, con todo respeto, uno oye a la gente hablar y uno dice: no va a decir nada que venga genuinamente del corazón de Dios. Lo que va a hablar es a decir que bien que está, que bien que le ha ido, cómo le ha ido, pero no hay un crecimiento interno. Y Pedro dice en la palabra: hijos míos, yo quiero que prosperen en todo, así como prospera tu alma. La base de la prosperidad de Dios en una persona es el corazón. Y nosotros nos impresionamos porque ese pastor de Guatemala tiene una iglesia con 30,000 personas y sale vestido de astronauta predicando, burlándose de Dios en la forma en que lo hace, y la gente lo sigue por millas y montones. O sea, no entendemos las cosas.
Un pastor que ustedes conocen y que es muy amigo mío me dijo una vez, ¿qué? ¿Que usted no quiere tener un ministerio como el de fulano tal? Le digo, ¿está loco? No, no, yo no estoy perdiendo el tiempo, ni Dios tampoco. Y esto es lo que hace la diferencia en las cosas, y yo quiero que usted lo vea. ¿Qué hace la diferencia en las cosas? La diferencia en las cosas lo hace el hecho de que usted y yo podamos darnos cuenta que la salvación es lo que Dios dice que es salvación, lo que Dios entiende que es salvación, produce el fruto que Dios dice que es salvación, y no es un asunto meramente de base moral donde usted simplemente puede decir, yo ya no hacía lo malo que antes hacía, eso lo deja de hacer cualquier persona. Mucha gente ha dejado cosas del pasado en muchos sentidos, las ha dejado atrás simplemente por sentido común. Y como me dijo un amigo un día de estos, me dice, empecé a hacer dieta porque tenía el azúcar por 1800 y no sé cuánto. Yo no sé ni cuánto fue que me dijo, yo no sé si el número es verdad. No me hagan caso. Dice la Biblia que la dependencia de Dios es lo que hace la diferencia entre todo lo que hemos hablado. Que la dependencia del Señor es lo que hace la diferencia. Primero, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron. Número 1, más a todos los que le recibieron. No dice porque dice más a todos, no dice todos. Los que, porque él vino, recuerda, yo he venido, vino, pero no todos lo reciben. A todos los que lo recibieron. Recibir implica aceptar su posición, su persona, sus ideas y renunciar a las mías. Recibir no es otra cosa. Hermanos, conté este ejemplo ayer, creo que hace como 15 días, no, mentira. Hace unos 3 o 4 meses que estábamos recién abriéndole las reuniones presenciales. Alguien me dijo que tenía mucho dolor de cabeza y yo le digo, yo lo que tengo en el carro es neomelurina, que es una cosa para el dolor. Y me dice, hey, démela, ¿qué me queda? Ella recibió de mí lo que yo le iba a dar. ¿Qué opción tenía? Eso es recibir. Es negarse a cualquier cosa que yo pueda saber que de alguna manera reciba al Señor. Pero tengan cuidado porque recibir no es recibir de Dios lo que a mí me sirve o me conviene. Dice, a todos los que recibieron, dice, a los que creen en su nombre. Recibir implica que tengo que empezar a creer, y cuando yo tengo que empezar a creer, cuando la Biblia dice creer, sí, dice que hay que tener profundamente convicciones. Creer significa que usted, sí, todo eso. Creer significa renunciar a lo que yo creo. ¿Me escuchó? Si cree, la palabra creer significa que internamente hay una convicción profunda, clara. Creer significa todo eso. Pero si usted no renuncia a lo que usted cree para creer en lo que el Señor dice y es, usted no ha creído. Llevo una semana discutiendo con una médica, con una doctora, sobre el asunto de la vacuna. Yo le digo, si al final la vacuna tiene un chip y la vacuna es del diablo y la vacuna un montón de cosas, una pregunta. Dios no dice en su infinita providencia que nos está cuidando y que todo lo que pasa y permite, lo permite para nuestro propio bien. ¿Qué cuesta creer en eso? Por eso la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, hermanos. Dice, a quienes creen en su nombre, les dice, recibieron, creen, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero creer, recibir. Luego ya creer, no. Nadie que crea y reciba se queda quieto, dice vengan. Nadie que crea y reciba se queda en el mismo lugar. Nadie que crea y reciba se queda puesto estático en lo mismo. Va a seguir en lo mismo, su vida será la misma. Por eso yo le digo, hermano, con todo el corazón del mundo, y no lo digo porque a mí no me interesa llenar ese lugar, porque no me interesa llenarlo, y yo sería muy feliz si yo tengo grupos de 7 o 8 personas cada 2 horas compartiendo la palabra y juntos conversando, pero yo quiero que usted me entienda
que muchos de nosotros somos muy cabezones con respecto a la congregación, con respecto a la palabra, con respecto a todo, porque queremos que simplemente que Dios me bendiga a mí, lo que yo soy y lo que yo estoy, porque yo ya sé lo que para mí es bueno. Cuidado, porque el texto lo que dice es que quien recibe y cree, viene. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y ahí viene quienes están cargados y trabajados, todos. Ahí hay una trampa, una cascarita de banano, porque lo que la palabra está diciendo es, no vamos a reconocer que estamos cargados y trabajados. Vamos a reconocer. Entonces tenemos 4 pilares. Hay que creer, hay que recibir, hay que moverse hacia Dios. Moverse hacia Dios. Vengan a mí, moverse hacia Dios. Por eso es que este tema de la virtualidad, no crean que es algo del todo bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos todos ahí, vean, ¿saben qué? Hasta qué hice hoy, hasta me perfumé para que le llegue el olor. Porque uno puede hacer una cosa de estas añejo en pantaloneta, hermanos. Todo queremos que nos llegue a la palma de la mano y estemos en la mano y lo hagamos fácil. Y hasta que algunos de nosotros no demostremos un proceso de disciplina personal que nos forme en una congregación, en la que sea, pero donde se predique la palabra de Dios, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero aquí viene donde se nos caen las revistas a todos, empezando por los que más hablamos. Lleven. Y aquí quedó cerrado y blindada el criterio de salvación. No puede haber un hijo de Dios ni una hija de Dios que no lleve lo de Dios. Entonces, digámosle así: paso 1, recibir. Paso 2, creer. Paso 3, venir. Pero ¿usted qué trae? No, yo vengo aquí para que mi Dios de mis 3 caídas me ayude y me haga un milagro y me saque adelante. Porque esto del COVID me está... Sí. Usted trae el yugo. Lleven mi yugo. Mi yugo significa que nos hemos enyugado el Señor y yo, y que el que lleva la fuerza del yugo es Él, no yo. Y la gran mayoría de nosotros no nos hemos enyugado, y por eso es que es ahí donde esta mañana, dentro del concepto y el tema de la provisión, estamos cuestionando si somos o no somos salvos, porque no tenemos un yugo, no hay una responsabilidad personal con nosotros mismos y con nuestra vida. Damos por un hecho, hermanos, Anabel, Alice, Roxana, Johan, John, Alitos, damos por un hecho que nuestra vida es buena, y el yugo, si el Señor está diciendo que ocupamos el yugo de Él porque Él es humilde y manso de corazón, ¿no nos estará diciendo algo? Empezando por el mulo que les está hablando. ¿Verdad que sí? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Coger el yugo no garantiza que ya sé. Hay que aprender. Y a puro YouTube y a puro Facebook. Quedó riquísimo, porque ahora quedó la parte de chismes en Facebook y la parte de la iglesia en Facebook, también todo en Facebook. Que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hallarán descanso para sus almas. Y lo aclara diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero sigue siendo yugo y sigue siendo carga. No hay experiencia de Dios sin yugo y sin carga. No hay salvación sin yugo y sin carga. No hay, hermanos, no se engañe. Usted no se puede inventar una nueva forma de ver a Dios, de ver la realidad de Dios, de ver la salvación. No hay, no existe.
Eso nos tiene como nos tiene. Tiene el montón de iglesias llenas oyendo a la gente que le están diciendo que va a ser un millonario y prosperar y que hoy sale el 21 y ojalá salga. Y que usted es un luchón y un conquistador y usted nació para ser un vencedor y que usted es una persona y la gente sale motivada, la gente sale, pero no sale transformada por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo únicamente trabaja con la palabra, no con las buenas intenciones de un buen orador, de un excelente orador. No se confunda. Lo malo hoy es distinguir entre lo de Dios y lo bueno, y a veces lo bueno es más bonito que lo de Dios. ¿Me escuchó? A veces lo bueno es 1000 veces más bonito que lo de Dios. ¿Quiere verlo? Vaya al Hijo Verde, congréguese. Llegue los domingos a las 11 y a las 4 para que usted se dé cuenta lo aburrido que es ese lugar. Y que los que estamos ahí, tal vez hemos superado un poquito el tema de andar buscando quién nos entretenga, para andar buscando cómo necesitamos crecer y cómo necesitamos palabra. Hermanos, la palabra debería ser leída y es suficiente. Vean, dijimos creer, dijimos recibir, dijimos acercar y dijimos llevar. Y algunos nos quedamos hasta grupo 3, hasta el 3. Creemos, recibimos, pues, ningún hacer, ningún llevar nada. No puedo, loco. A loco, menos ahora, ¿no? Hay que ocupado el negocio, la U y huilillas y ahora 2 meses de vacaciones, dijo Andreita, 2 meses de vacaciones forzosas. ¿Qué hago ahora con toda la cosa? Inventan, hermanos. Les voy a decir algo. Voz profética. Yo no creo que nos toque a nosotros ver la venida del Señor. No creo. Pero estamos bien cerca. Deberíamos estar orando por nuestra familia, por nuestros hijos. Deberíamos estar orando por la gente que se nos está muriendo, que no conoce al Señor, como mi primo que se murió, que, bueno, en vez de estar pensando en qué me voy a comer, qué me voy a poner y en qué voy a andar. Y lo digo por mí primero. No estoy tratando de ser humilde, estoy tratando de ser realista en mi propia vida y no dejo de decirlo porque dice Pablo, me voy a gloriar en mi debilidad. ¿Me escuchó? Me voy a gloriar en mi debilidad. Yo soy igual o peor que ustedes. Es más, si se dieran cuenta ustedes de quién soy yo, no creo que estuvieran ahí. Pero solo hay un requisito que lamentablemente vamos a seguir de hoy en 8, pero no lo entendemos. No lo entendemos. Se llama arrepentimiento. Y claro, la palabra arrepentimiento la asociamos ¿con qué asociamos arrepentimiento? Arrepentimiento se asocia con tristeza y dolor. Y sí, la palabra dice que si hay una, ahora me gozo, 2 Corintios 7:9, dice, ahora me gozo no porque hayan sido entristecidos, sino porque fueron entristecidos para arrepentimiento, porque han sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Cuando nos arrepentimos de lo que somos, de lo que creemos, de lo que hemos creído, de nuestra forma de ver a Dios, de ver la iglesia, de ver la palabra, dice la Biblia que lo que empezamos a ganar no permite que entendamos que hayamos perdido absolutamente nada. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que por irse usted a un culto, hay un muchacho que es un pirata, es un Uber, no sé cómo. ¿Por qué no te congregas? Pensé que estoy trabajando por una hora vas a perder todo el mercado de San Ramón. Dice la Biblia que el arrepentimiento, si es de Dios, nunca produce pérdida, nunca. No hay salvación sin arrepentimiento, no se puede.
Y arrepentimiento, según la Biblia, es pensar como Dios piensa. Arrepentimiento, según la Biblia, es pensar en lo que Dios piensa. Arrepentimiento en la Biblia es no querer pensar más como yo pienso, vivir más como yo vivo. Hermanos, y a nosotros no nos interesa arrepentirnos. Estamos bien. Vea, ya termino, perdón, me he extendido un poco. Ya termino, vea, se lo explico así. En este cuadro que está ahí, tenemos 3 tipos de personas. Gente que tiene conocimiento, gente que tiene convicción, tiene conocimiento, tiene convicción, pero simplemente se llama simpatía. Usted simpatiza con las cosas de Dios. Por eso es que usted decide cuando usted llega, cuando usted aparece, cuando usted es iglesia, usted lo decide. Porque usted simpatiza. Usted es salvo y yo no sé, yo creo que no. Pero a mí no me toca juzgarlo, no puedo. Tenemos un segundo tipo de personas que vive una situación, le da COVID, le van a embargar la casa, le va a quitar el carro, se le enfermó un chiquito, le dijeron que tiene un diagnóstico, que tiene situación. Entra en un conocimiento de que necesita algo más grande que Dios, y entonces ya se desarrolla una necesidad. Que Dios me vea, que Dios me acuerde. Dios, y pareciera que Dios no me escucha. ¿Qué produce eso? Gente con convicción. De verdad que produce gente con convicción. Pero ¿qué pasa cuando pasa la situación? La misma palabra lo dice, cuando la gente da fruto y echa hace todo, después simplemente se va, se pierde, se desaparece. Yo no vuelvo a orar en la iglesia por trabajo para nadie, nunca más, yo libre. Le hago un mal por el que oremos por trabajo, se va. Lógicamente lo estoy diciendo de una manera, de una forma retórica, pero ¿por qué? Porque la gente vive por una convicción, hermanos. Qué bueno, qué importante, qué lindo, pero la vida sigue igual, decía el apóstol Julio Iglesias, ¿se acuerda? Luego hay otro tipo de persona, número 3, que es la gente que se arrepiente, que está partiendo de que yo no estoy buscando mi mejor versión, yo no estoy buscando mi mejor posición, yo necesito lo de Dios. Cuando yo renuncio a mí, y hasta que no suceda eso, no hay nada que hacer, inicia la dependencia. La dependencia va a provocar ese conocimiento, va a provocar esa convicción, porque me faltó ahí la palabra convicción. Y esa convicción va a producir la conversión. Atención, le estoy dando un modelo humano, según lo entiendo en la palabra, pero solamente Dios sabe si esa conversión es genuina o no. Pero yo no he visto hasta ahora en mi vida alguien que arrepintiéndose de quién era, de cómo era, se arrepintió de los pecados. Es que todo el mundo tiene que arrepentirse de los pecados, todo el mundo tiene que estar consciente de lo malo que hacen, ofender a Dios, y se acabó. Y eso es todos los días, no solamente el día de la salvación. Por eso no puse salvación, puse conversión, porque al menos la palabra dice que eso es un corazón converso. ¿Por dónde empieza? Por el arrepentimiento. ¿Qué produce el arrepentimiento? Que yo, al no tener de qué, necesito agarrarme de algo superior. ¿De qué? Pues me agarro de lo de Dios. Inicia con ese conocimiento. Eso produce la convicción. Y eso produce la conversión. ¿Y qué es lo que hace la diferencia en todo este binomio, en todo este proceso? ¿Qué es lo que hace la diferencia en todo esto? Una sola cosa. Se llama fe, que es lo que vamos a continuar de hoy en 8 en función de la idea de la providencia y entendiendo que la fe viene de Dios.
y que la fe se activa en un momento en que todo lo demás finalmente lo pongo en una posición que está en desventaja. Esta es la salvación según la Biblia, hermanos. El error más grande ha sido que Federico Acuña, Dagoberto Mendoza, Danilo Gómez, Francisco Alvarado, Sixto Porras, Ricardo Salazar, todos le hemos dicho a la gente, seguramente en algún momento de nuestras vidas, que la solución está en ser bueno y meterse en una iglesia. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios espera que llevemos el yugo y su carga sobre nosotros. Y nosotros lo que hacemos es ponerle el yugo y la carga a Él. Sí. El yugo y la carga a Él. Que Dios tenga misericordia de mí primero, y tenga misericordia de todos nosotros esta mañana. Señor, te damos infinitas gracias por la reflexión en estos textos bíblicos, entendiendo la salvación que has provisto para nosotros. Señor, aquí entrando a las salas, a los cuartos, a las casas, a los lugares donde están los hermanos, Dios, inclusive lugares donde nunca se nos ha permitido ingresar. Yo quisiera pedirte, Señor, que descubras a la luz de esta palabra lo que verdaderamente hay en nuestros corazones, porque qué triste sería saber que después de muchos años creyendo en una religión, creyendo en un sistema, asistiendo, dando plata inclusive, San Pedro me va a parar en la puerta del cielo y dice: ¿usted quién es? Enséñeme su yugo y enséñeme su carga. ¿Es la carga suya y el yugo suyo, o es la carga suya y el yugo del Señor? Porque me acuerdo el día que lo sacamos adelante con aquel asunto de la enfermedad. Me acuerdo el día que lo sacamos adelante con el asunto del chiquito suyo que se enfermó. Me acuerdo el día que lo sacamos adelante con el asunto del negocio, y que sacamos adelante con el asunto del carro, y con el asunto de la casa, y con el asunto, pero no lo veo usted con la carga del Señor.